Pues buenos días a todos. Veo que la gente ya está entrando, así que vamos puntuales. Quiero daros la bienvenida al ciclo de webinars organizado por el equipo del área internacional de la Cámara de Comercio de Valencia, en el que os vamos a ir presentando las soluciones que desde el área ponemos a vuestra disposición. Como sabéis, hoy vamos a hablar de la clasificación arancelaria de las mercancías. Es un tema muy delicado en comercio internacional, pues es a partir de la determinación de la partida, pues vemos cuáles son los aranceles y los requisitos de importación y exportación. Además, mencionar que es una consulta súper habitual dentro del departamento y fruto de todo esto, pues organizamos la sesión. Somos más de 150 empresas las que estamos en la sesión de hoy, así que no pretendemos que esto sea un monólogo, sino más bien una conversación bidireccional y en este sentido trasladaros que nos hagáis vuestras consultas a través del chat. Sí que es cierto que al ser tantos yo se las plantearé al ponente al finalizar la sesión. Trasladar que nuestra misión es muy clara, que es facilitar el camino hacia la internacionalización y perfeccionar vuestra operativa en comercio exterior. Que tenemos todo el equipo internacional, está plenamente dedicado y a disposición de las empresas y queremos ser pues, ese apoyo que os acompaña a lo largo de vuestro proceso de internacionalización. Además, quiero resaltar el portal internacional, que también es por eso por lo que organizamos la sesión de hoy, que está en constante movimiento, está en constante evolución y que actualizamos frecuentemente. Todos los días ponemos ahí las noticias, los boletines, la agenda de reuniones y de todo lo que vamos haciendo y os invitemos a que estéis en contacto permanente con nuestro portal. Además, estamos trabajando plenamente en ello y estamos ofreciendo soluciones más avanzadas con nuestros proveedores homologados por parte de Cámara Valencia. Así que, sin más, os voy a compartir la pantalla porque quiero que veáis lo que os estamos contando. A ver si podéis ver lo mismo que estoy viendo yo. A ver. Portal. Y creo que ya podéis ver el portal. Aquí es donde os cuento. Voy a minimizar yo. Veis aquí un portal totalmente dinámico. Está en constante evolución. Esta primera parte es donde ponemos todo lo que hacemos diariamente con la agenda, blog, noticias. Os invitamos a ver nuestros vídeos. Todos los vídeos de los webinars que estamos organizando los colgamos aquí. Y además tenemos el canal de YouTube. Canal nuevo que está súper dinámico y con mucha aceptación. Esta es la agenda de acciones que vamos haciendo. Estas son las principales que estamos haciendo ahora y os invitamos a seguir viéndolas. Y luego, ¿cómo lo tenemos enfocado? Por una parte, lo tenemos con lo que necesitas las empresas. Si vosotros necesitáis cualquier cosa, os venís aquí y ya nos trasladáis las consultas. Y por otra parte, y es lo que os veníamos a resaltar, las soluciones que desde el Departamento Internacional ponemos a vuestra disposición. Y es en esta línea donde empieza a entrar la parte de proveedores homologados. Aquí ofrecemos una consultoría más avanzada, 360 grados, desde jurídico, logística, marketing digital, que os animamos a que estéis en contacto con nosotros. Además, tenéis arriba de todos el botón de contacto, que es la forma de contactar con nosotros. Todo el equipo internacional está inmerso en esta a partir de ahí y se reparten las consultas y cualquier sugerencia a través del contacto. Yo creo que sin más esto era lo que os quería presentar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dar paso a la ponente de hoy. Como sabéis, ella es María José Palau. Empezó como administradora de la Aduana Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, inspectora, asesora y coordinadora de la Subdirección de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa dentro del Departamento de Gestión Tributaria. Es administradora adjunta de la Aduana Marítima Valenciana y recientemente nombrada administradora de la Aduana Marítima de Valencia. Además, quiero resaltar que es formadora para representantes aduaneros y que colabora como docente en Cámara Valencia y en nuestra Escuela de Negocios. Y en esta línea es resaltar, y os cuento a vosotros inicialmente, que el lunes 27 de noviembre por la tarde organizamos con María José pues, un taller más específico también sobre clasificación. María José, yo creo que con esto ya podemos empezar. Cualquier consulta, por favor, trasladarla al chat y al finalizar se las trasladaremos a María José. Si quieres, María José, puedes compartir ya pantalla. Muy bien, buenos días. Micro también perfecto. Pues nada, yo apago mi cámara y te escuchamos.
Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya veis la primera pantalla de la presentación. En primer lugar, bueno, agradeceros a todas las empresas y operadores logísticos en general, que me imagino que estaréis conectados con nosotros hoy a través de cámara. Agradecer también a Cámara de Comercio, que siempre nos brinda pues, la oportunidad de mostrar, ¿no?, la imagen de la agencia tributaria y de la aduana en particular y todas las herramientas de que disponemos. Creo que estos webinars son muy importantes. Es una pincelada o una píldora informativa pues, para ver un poco con las herramientas que contamos. En este caso nos vamos a centrar en la importancia de la clasificación arancelaria. Yo creo que es muy importante. Muchas veces, y perdonadme la expresión, quizá no le damos la importancia que tiene en determinados momentos de nuestro tráfico de comercio internacional, pero yo creo que tiene mucha importancia, como ahora veremos, y para ello hoy vamos a ser más o menos breves porque no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero como bien nos ha comentado Marta, si tenemos oportunidad nos veremos el día 27 de noviembre en un taller más específico. En el cual podremos ver todas las novedades de reglamentos de clasificación actuales, la normativa general y entrar un poquito más a detalle. Y yo creo que es muy importante, ya no tanto para representantes aduaneros, para esa presentación de declaraciones, sino también para empresas en particular que sean conocedores de cómo se clasifica la mercancía, del motivo por el cual se tiene que clasificar, cuál es la importancia de esta clasificación y que la propia empresa pues sea conocedora de esta importancia, ¿no? Y bueno, en ese taller yo creo que tendremos oportunidad de entrar más a detalle. Yo os animo a que participéis, que nos trasladéis de antemano cualquier sugerencia que tengáis en cuanto a la preparación de la ponencia, porque nos podríamos incluso adaptar a ello. Y por mi parte, pues total disposición para trabajar y mejorar en este taller. Voy a hacer un pequeño repaso a cuál sería el papel y nuestras funciones, un poco para entender el porqué de la importancia de esta clasificación. Sabéis que el papel de la aduana no es un simple papel tributario, de control de tributos de comercio exterior, como hablaríamos así en términos muy de ir por casa, ¿no? Un papel recaudatorio, sino vamos a luchar contra el fraude aduanero, contra el contrabando general y sobre todo hacemos una labor muy importante facilitadora del comercio internacional, pero sobre todo una participación y facilitación, así como garantizando siempre el control en la seguridad, protección, defensa, propiedad intelectual, blanqueo de capitales, protección del consumo y control y protección del medio ambiente. ¿Esto qué significa? Que la clasificación arancelaria aquí va a jugar un papel muy importante y trascendental, porque si no clasificamos bien la mercancía, en cualquier caso este papel de seguridad y protección y control no lo podríamos llevar a cabo. Por lo tanto, como decía, estamos intentando generar o garantizar la seguridad en el comercio, siempre buscando un despacho más eficiente y una reducción de las cargas administrativas, pero sin perder ese rumbo de proteger la seguridad en el comercio. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante en garantizar la protección medioambiental, lucha contra el fraude, en fin, y como sabéis, un papel muy colaborador con los servicios de inspección en frontera, de ahí la importancia de la clasificación. Por lo tanto, como os decía, no buscamos solo la necesidad de gravar la mercancía a través de tipos impositivos, para lo cual la clasificación también va a ser importante, sino que tenemos un papel de protección y seguridad, un papel proteccionista. Entonces, la clasificación va a ser importante tanto desde el punto de vista tributario para determinar cuál es el arancel aplicable y todas las medidas de protección comercial que le resultan aplicables, pues para determinar cuáles son los controles veterinarios, si son bienes culturales a qué medidas estarían sujetas, protección por parte de sanidad exterior y sanidad animal, en fin, ver todos los requisitos que deben cumplir aquellos productos químicos, material de defensa y doble uso. Un poco a grandes rasgos veríamos aquí que no solo jugamos un papel tributario, sino también de protección y seguridad. Por eso muchas veces decimos, no, es que me estáis modificando, perdonadme que me exprese así, pero yo soy muy así, ¿no? Pero me decís, no, es que me estáis haciendo una rectificación de la declaración, pero si es que yo te estoy declarando en una partida que paga más, es que no estamos buscando una finalidad recaudatoria. Estamos buscando una diligencia en el cumplimiento de la declaración. La mercancía tiene que estar correctamente
clasificada y declarada a todos los efectos, tanto a efectos arancelarios, tributarios puros y duros, como a efectos de garantizar la protección y seguridad. No podemos, y perdonadme la expresión, saltarnos esos controles para aduaneros. No solo garantizamos el control aduanero, sino también para aduanero de control de servicios de inspección en frontera. Por lo tanto, aquí la clasificación arancelaria tiene un papel muy, muy importante y luego veremos cómo también a efectos estadísticos. Entonces, perdóname, pero vamos a centrarnos un poco en cuáles serían los elementos determinantes de la deuda aduanera. Esta parte a mí me parece muy importante, en el que vemos de forma global cuáles son esos elementos que en cualquier caso en una declaración aduanera tienen que quedar claramente declarados y constatados, ¿no? Y por supuesto justificados. En primer lugar, tendremos que determinar a qué régimen aduanero se vincula la mercancía. En función del régimen aduanero al que se vincula la mercancía, la deuda aduanera podrá nacer o no nacer. El segundo elemento determinante y principal, y en el cual nos vamos a centrar hoy, sería la clasificación arancelaria de la mercancía, es decir, cómo le llamamos a esa mercancía, si le vamos a llamar peras, manzanas, ordenador, móvil, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo le llamamos? Clasificación arancelaria. A continuación determinaremos el valor en aduana, que no será el precio efectivamente pagado, sino veremos cómo le tendremos que aplicar una serie de ajustes sobre este valor, sobre ese precio efectivamente pagado por pagar. Hablaríamos que ese valor en aduana, para las empresas que estamos más familiarizadas en muchas ocasiones en hablar en términos fiscales, sería como la base imponible, ¿de acuerdo? La clasificación arancelaria nos permitiría determinar el tipo impositivo aplicable, es decir, el arancel que recae sobre esa base imponible. Y a continuación, la clasificación nos determinará qué medidas de política comercial resultan aplicables sobre la mercancía y cualquier intervención de servicios de inspección en frontera. Y por último, el origen de la mercancía, si sería preferencial o no preferencial, y a efectos de determinar si estaría sujeta a alguna condición preferencial, tipos impositivos reducidos y, por supuesto, el origen como tal, que como ya Pepe os explicó en el último webinar, pues bueno, no voy a entrar ahí. Pero estos serían los elementos determinantes de la deuda aduanera, en el cual vemos que la clasificación juega un papel fundamental. Una incorrecta clasificación conllevaría a una incorrecta declaración aduanera en sí. Y por lo tanto, nos estaríamos incluso llegando en ocasiones a saltar controles exigentes o que exigen una partida arancelaria en particular. Por lo tanto, ¿dónde encontramos? Ahora vamos a entrar un poquito a ver qué herramientas dispone en la sede electrónica de la agencia tributaria, de qué herramientas disponemos de cara a determinar cómo podríamos clasificar la mercancía. Todos sabemos que la clasificación arancelaria creo que podría llegarse a considerar una de las cuestiones más difíciles a la hora de declarar presentar una declaración aduanera. Por eso, tanto la sede electrónica de la agencia tributaria como la Comisión Europea pues nos facilitan una serie de herramientas que nos ayudan a clasificar la mercancía, a llamarle como le tenemos que llamar. Y luego también disponemos de la posibilidad de hacer consultas, informaciones arancelarias vinculantes, las cuales resolverá el Departamento de Aduanas para mercancías muy concretas. Ahora luego nos centraremos un poquito en esto, pero permitidme antes que salte a la página web de la agencia tributaria. Aquí lo estáis viendo, yo creo que se ve. Entonces, bueno, os presento la página web de la agencia tributaria. En la misma, ya la conocéis, en el banner de aduanas tenemos la novedad con la asistencia digital en materia de aduanas, que tendréis la oportunidad de tener, y creo que es un lujo que contemos con el administrador de la administración digital, el cual nos va a mostrar todas las herramientas tan útiles que dispone la ADI, tanto a nivel general en materia fiscal, tributaria pura y dura, como en materia aduanera. En materia aduanera está en desarrollo. Yo voy a tener también la oportunidad de estar en otro webinar en el cual me voy a centrar a hablar de toda la información que disponemos en materia de aduanas a través de la información general, comercio electrónico e Intrastat, y, por supuesto, también en materia de impuestos especiales. Dentro de la información general de aduanas, en este banner podremos hacer consultas para cuestiones muy generales. En ocasiones también podríamos llegar a concretar, pero bueno, que sepamos que disponemos de esta herramienta,
la cual creo que es muy útil para todas las empresas y operadores en general. En cualquier caso, dentro del banner de aduanas ya se han desarrollado muchos enlaces con informes, preguntas frecuentes, folletos informativos, enlaces a páginas web de las cuales pueden resultar de interés. Y en el caso concreto de la clasificación arancelaria lo podemos encontrar en deuda aduanera. Recordamos que la clasificación arancelaria es uno de los elementos determinantes de la deuda aduanera, por lo tanto, muchas veces bucear por la página web no es sencillo, pero si tenemos en nuestra cabeza que la clasificación arancelaria es uno de los elementos determinantes de la deuda, pues aquí lo podemos encontrar. Entonces, como elemento determinante de la deuda aduanera, en el cual ya hemos hablado del valor, del origen, el siguiente importante para el día de hoy sería la clasificación arancelaria o TARIC. Entonces, si nos venimos aquí, encontraríamos pues qué información o qué herramientas disponemos en la sede electrónica de la agencia para consultar todos los aspectos relacionados con clasificación arancelaria. Entonces, disponemos de una consulta de arancel integrado de la aplicación TARIC. Es una aplicación que está en desarrollo tanto en la intranet para efectos internos de la agencia tributaria como a efectos externos. Entonces, para acceder a la consulta necesitaríamos, no voy a poder entrar ahora, pero necesitaríamos identificarnos con clave PIN o bien a través de certificado electrónico con nuestro DNI. Y aquí podríamos hacer todas las consultas como ahora veremos. Pero es que además también aparece un enlace a la consulta TARIC a través de la Unión Europea, que creo que también podéis ver ahora, donde podremos explorar cuál es el código de nomenclatura combinada. En cualquier caso nos va a pedir el origen o el destino de la mercancía y cualquier código adicional de que dispongamos. Entonces ahora bucearemos un poquito, pero sobre todo el objetivo de hoy es que conozcamos cómo acceder a estas herramientas. Si seguimos con la presentación, por favor, en cualquier cuestión plantearla, me paráis, ¿vale? Para poder resolverla. Como veis, os he mostrado aquí cómo podemos acceder a través de la sede electrónica. En el banner de aduanas, elementos determinantes de la deuda aduanera, clasificación arancelaria de la mercancía. ¿Y por qué debe clasificarse una mercancía tanto a la importación como a la exportación? Muchas veces es un clásico, un comentario de no, es que a la exportación no hay arancel. De momento los derechos arancelarios a la exportación existen, no obstante actualmente no los hay, no tenemos que liquidar a la exportación. En cualquier caso es muy importante que clasifiquemos correctamente la mercancía. Esto, con la urgencia que el día a día nos lleva, en muchas ocasiones nos encontramos errores en la presentación de declaraciones de exportación, quizá por la agilidad o por otra circunstancia, y estamos siendo muy exigentes en este sentido, en el por qué siempre pongo el mismo ejemplo. Si declaro 100 sillas y realmente son 50 sillas y 50 mesas. Estamos exigiendo una rectificación de la declaración inicial y la presentación de una declaración a posteriori que requiere de autorización previa para la declaración de esta mercancía no declarada. En muchas ocasiones se alega, no, es que yo la declaré, pero la declaré de forma incorrecta. Una declaración incorrecta de clasificación arancelaria de la mercancía, como hemos visto, implica que no hagamos el correspondiente análisis de riesgo e incluso que no se exijan los controles para aduaneros que esa exportación requiere. Por lo tanto, es muy importante la correcta declaración. Entonces, como ahora veremos, nos basamos en un sistema armonizado. En esto entraré en detalle en el taller, hoy no puedo detenerme aquí, pero existe un convenio internacional de sistema armonizado, una codificación que partimos del sistema armonizado a partir de 6 dígitos, nomenclatura 8 dígitos. A nivel de exportación, la nomenclatura se declarará en base a la nomenclatura combinada 8 dígitos, pero en importación ya entraremos a nivel de TARIC de 10 dígitos. Aquí, en la exportación, en muchas ocasiones nos encontramos con la problemática de que la declaración de exportación solo nos permite a 8 dígitos y a nivel de 10 dígitos podría llevar alguna exigencia de control para aduanero. En este caso ya, en otros talleres también lo hemos comentado,
como en este supuesto, pues bueno, tendríamos que declarar a nivel de 8, en su caso detallaríamos la partida con la documentación aportada y se exigirían los controles adicionales pertinentes. ¿Qué permite la correcta clasificación? Bueno, pues nos permite conocer los derechos arancelarios aplicables, así como el IVA a la importación exigente para esta partida. En el caso de mercancía que se importe en Canarias sería IGIC, pero también viene detallado a TARIC. Conoceríamos con exactitud todas las ayudas o cualquier tipo de beneficio arancelario exigente para esta importación o que se permite para la importación o exportación, sobre todo los requisitos necesarios para importar, estas medidas de política comercial, y esto está siendo de gran importancia debido a los paquetes sancionadores que recientemente se están aplicando, tanto sabéis como a la importación de mercancía procedente o con origen de Rusia o Ucrania. Estamos estando sujetos actualmente a muchas medidas de política comercial, lo cual es muy importante la clasificación, tanto a la importación como a la exportación, para determinar qué certificados a qué quedaría sujeta esta mercancía, lo cual está siendo muy importante. Certificados tanto de licencias, certificados sanitarios, etcétera. Y sobre todo, también lo he nombrado antes, a nivel estadístico. Es muy importante en términos aduaneros las estadísticas que se llevan a cabo en cuanto a transacciones comerciales. Muchas de vuestras empresas están obligadas a presentar las declaraciones de Intrastat y, por lo tanto, esto tiene una gran importancia y lo hemos comentado también en otros talleres recientemente, como pues hubo alguna incidencia o queja, entre comillas, de por qué sancionar la no presentación, ¿no?, de estas declaraciones de Intrastat, lo cual nos llevaría a otro webinar, pero sí que es verdad que es muy importante, la exactitud es una obligación informativa que tenemos y de ahí la importancia también en la clasificación arancelaria. Estamos siendo muy exigentes, insisto, en la correcta clasificación, para la cual contamos con muchas herramientas y con la colaboración y, por supuesto, coordinación y total ayuda por parte de la aduana en este sentido. Entonces, yo creo que es muy interesante que nos solicitéis esta ayuda y que contemos y hagamos uso de todas las herramientas de que disponemos. Bueno, aquí simplemente os había puesto un poco para conocimiento, por si alguna de las empresas tener unos conceptos muy básicos a nivel de TARI, como vemos que hablamos de capítulo a nivel de 2 dígitos, partida 4, subpartida a nivel de 6 dígitos, sistema armonizado. Ampliaríamos a 8 dígitos la nomenclatura combinada y a nivel de 10 dígitos ya hablaríamos de subpartidas de nomenclatura combinada para alcanzar TARIC, el arancel integrado. En este caso, nos permitirá así determinar pues, cuál es el arancel y todas las medidas de política comercial que hemos comentado. ¿Con qué normativa contamos? Bueno, pues tenemos un reglamento del año 87, un reglamento todavía en vigor, pero cuyo anexo 1 se actualiza, ha sido actualizado, se actualiza anualmente, normalmente a finales de octubre de cada año para el año siguiente. ¿Por qué se modifica el anexo 1 y por qué se mantiene el reglamento del año 87 relativo a la nomenclatura arancelaria? Bueno, pues el anexo 1 recoge todas las partidas que existen actualmente en vigor y con todas las medidas arancelarias a las cuales queda sujeta, tipos arancelarios, medidas de política comercial, requisitos exigentes en cuanto a servicios de inspección en frontera, etcétera. Este anexo 1 lo único que está haciendo es adaptándose a la realidad y a la actualidad. No es lo mismo que en el año 2023 tenemos mercancía, pues desarrollos tecnológicos que seguramente en el año 87 no existían y por lo tanto se eliminan determinadas partidas arancelarias del reglamento y se incorporan partidas, subpartidas e incluso pues, a nivel de partidas sobre todo hay modificaciones de este anexo. Por lo tanto, tenemos que estar a este reglamento de ejecución, al cual tenemos acceso también a través de la sede electrónica y al donde tenemos que acudir para hacer las consultas pertinentes. Y sobre todo para ver qué partidas están en vigor, cuáles se han actualizado. En el taller entraré a comentar algunos de los reglamentos, porque además del reglamento de nomenclatura arancelaria disponemos de reglamentos de clasificación propios para mercancías concretas. Entonces, la Comisión Europea publica en el Diario Oficial de la Unión Europea de forma periódica muchos reglamentos de clasificación. María José. Sí, perdón. Disculpa, ¿puedes poner la ponencia en modo presentación, por favor? Porque hay algunas cosas que no se ven claras.
Ay, perdonadme, no lo... Nada, no te preocupes, se veía inicialmente bien, pero luego un poquito peor. Pues yo sí que la estoy viendo en modo presentación y es verdad Vale, que... pues si no puedes, no te pues, preocupes. Simplemente si... disculpadme, porque... Vale, ahora creo que sí, perdón, ¿eh? Ahora perfecto, mucho más Gracias, clara. A ti, disculpad. hombre. Vale, vale. Gracias. Bueno, estaba comentando que ahí se publican reglamentos de clasificación periódicos para mercancías concretas, lo cual es muy interesante que también accedamos a los mismos y las herramientas que nos dispone la Comisión nos enlazan con estos reglamentos propios y nos ayudarían mucho también a la clasificación. En este taller que tengamos, pues haré mención a algunos, sobre todo comentaré los más recientes que se han publicado para que seamos conocedores de ellos. Bueno, simplemente, como veis, en la sede electrónica de la agencia, pues tenemos acceso a la consulta TARIC, tanto a nuestro arancel integrado a través de la sede electrónica como a través de la Comisión Europea. La consulta TARIC, como os he señalado anteriormente, tenemos que identificar cuál es el código de la mercancía, el origen y destino y, en su caso, el código adicional. A partir de ahí, cuando seleccionemos y le demos al buscador, aparecerá toda la relación de medidas aplicables, así como el arancel aplicable. Tenemos pestañas, como vemos, de acceso a los reglamentos y a otra información en materia de origen. Quería también hacer mención, y aquí sí que, si me permitís, voy a bucear un poco por el portal web porque yo creo que va a ser más útil. Vale, vamos a ver. Estoy en la página web de la Comisión Europea. He accedido a través de la sede electrónica de la agencia. Si ponemos, por ejemplo, 0204, me va a exigir el origen. Siempre es importante que identifiquemos el origen porque sin el origen no me da las medidas correspondientes. Vamos a poner un ejemplito, no quería detenerme demasiado, pero vamos a indicar Brasil. Importante la fecha de admisión del DUA. Es muy importante que identifiquemos la fecha de admisión. ¿Por qué? Porque las medidas pueden variar. Y aquí, por ejemplo, para todas las medidas recientes de política comercial, con todos los cambios que está habiendo, cambia mucho de que la fecha de admisión sea una u otra. Entonces aquí hallaríamos las medidas y una vez hemos hallado las medidas, pinchando en la clasificación nos llevaría a qué controles está sujeta esta partida, así como al arancel aplicable. Simplemente, bueno, pues en este caso, por ejemplo, carnos y despojos comestibles, hay controles a la importación de productos ecológicos, excepto determinados países. Además, ¿cuál es el derecho aplicable? Aquí hay un derecho ad valorem y otro derecho específico y nos llevaría a un enlace al reglamento en el que resulta de aplicación. Por lo tanto, es importante también que conozcamos estos enlaces. Por su parte, también nos puede enlazar con contingentes arancelarios que resultan aplicables con el número de orden correspondiente, lo cual nos enlazaría en su caso con la página web que dispone la Comisión Europea en cuanto a consulta en materia de contingentes arancelarios. Ayer mismo me lo preguntaba un operador. Mira, es que no conozco si el contingente está agotado y no he recibido un requerimiento y demás. Bueno, pues aquí podríamos también enlazar con esta consulta de contingentes arancelarios. ¿De acuerdo? Bueno, si seguimos un poquito más hacia atrás, en la página de TARIC, directamente en la información de TARIC, encontramos unas pestañas donde nos llevarían a posibles novedades, información general en materia de TARIC. Aquí tendríamos, por ejemplo, el acceso a la base de datos, como hemos comentado, pero además también nos llevaría a la posibilidad de hacer consulta a través, fijaros, tarifas con suspensiones arancelarias, cuota.
¿vale? Cuota TARIC, preferenciales, nos enlazaría en cualquier caso la nomenclatura combinada, en materia de origen. Simplemente un poco lo que quiero es que naveguéis o que buceéis en esta página. Además, tenemos acceso a las preguntas frecuentes en materia de TARIC, lo cual creo que también nos resulta muy útil. Y un buzón TARIC que se pone a disposición de los operadores. Perdón porque se me ha abierto mi pantalla de mail que no quería. Pero nos llevaría a la posibilidad de hacer consultas a un buzón genérico de la comisión, consultas específicas, no cualquier consulta, sino consultas específicas en materia de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es muy interesante que tengamos acceso. En Online Service, si entramos directamente a las bases de datos, tenemos la posibilidad de acceder a otra aplicación que sería Class. Aquí en Class nos daría acceso a una plataforma con un detalle más específico. Voy a comprobar que he saltado. Estoy en pausa. No me estáis viendo. ¿Lo veis? Creo que no me estabais viendo cómo he llegado hasta aquí. Si me queréis comentar por el chat si habéis podido seguirme, si no doy marcha atrás. Bueno, voy un poquito hacia atrás. Vale, estaba en la página de TARIC a través de la sede electrónica donde hemos entrado y en Online Service. La gente nos confirma que sí que te siguen, todo en orden. Vale. Gracias. Muchas confirmaciones. Perdón. En Online Service, ¿vale? Entraríamos en clasificación. Estaba otra vez en pausa. Y aquí tenemos acceso a una aplicación y además también la comisión pone a vuestra disposición tutoriales donde entraríamos a hacer una consulta como más detallada, nos permite entrar a mercancía en concreta. Aquí el único inconveniente es que tenemos que practicar inglés, pero por lo demás creo que es bastante útil y no sé si lo estáis utilizando, pero bueno, nosotros sí que lo utilizamos y la verdad que nos es muy útil esta herramienta. Vale, en Online Service, volviendo hacia atrás, además de la aplicación de Class, vemos como tenemos múltiples aplicaciones que nos facilita TaxSud, la Comisión Europea. Tendríamos acceso a cuota, ¿vale? La cuota nos llevaría a determinar pues, las consultas de contingentes a las cuales he hecho referencia anteriormente. Pero además tendríamos acceso a TARIC también, que ya hemos entrado, ¿de acuerdo? Y otra aplicación que se llama Sagmanta, que es una aplicación, a ver si encontramos español, en la cual nos muestra unos manuales sobre muestreo, tanto para autoridades aduaneras y fiscales, donde se recoge toda la información, instrucciones acerca de cómo manipular las muestras, cómo tener las muestras, un melón que no voy a abrir hoy aquí, todos los representantes que me estáis escuchando, pero bueno, en algún momento abriremos yo creo que este melón de muestreo. En cualquier caso, es una aplicación que yo creo que también para el operador es muy interesante en cuanto a cómo se extraen las muestras, la representatividad de las muestras, los requisitos a los cuales queda sujeta determinada mercancía para la extracción de muestras. Y bueno, es una aplicación abierta que tiene la comisión y que los representantes creo que también podéis hacer uso, y ahí lo dejo para valorar esa representatividad o cómo se ha hecho la extracción de muestras en ocasiones cuando requerimos de material necesario y os requerimos, ¿se requiere de este material para la extracción o de este envase para la protección?
En fin, que aquí tenemos un poco esta información genérica a la cual podemos acceder para arrebatarnos o para ser conocedores de lo que tenemos que disponer. Dentro de TAXUD, pues también tenemos aquí las suspensiones en materia de tarifa arancelaria y muchas herramientas, como podéis ver, que no es el día de hoy, pero en materia de REX, tránsitos, súper importante, EORI, en fin, OEA, aplicaciones que yo creo que de las cuales sois conocedores. Vale, vamos a continuar con la presentación. A ver que no me pase como antes en la pantalla. En presentación. Vale. Ojo, ahora no me deja mostrar la... Vale, creo que estáis viendo, es que ahora mismo no me permite. Un momento, perdonadme, pero... Quiero intentar compartir la modalidad presentación y me está generando error ahora. Vale, estáis viendo la presentación, pero no modalidad de presentación. Entonces vamos a ver si lo consigo. Vale, ahora sí. Bien. Aquí, ahora perfecto. Sí, quería mostraros también una herramienta a través de la página de TAXUD, Access to Market, que nos serviría en general tanto para hacer consultas en materia de clasificación como en general es un portal para información general sobre tarifas, clasificación, etcétera. Herramienta genérica para comercio exterior a la que dispone, está abierta para todos los operadores y muy útil también en materia de clasificación. ¿De acuerdo? Sería una herramienta, un servicio online que dispone también la página de la Comisión Europea. Aquí os ponía también la aplicación de CLAS, a la cual ya he hecho mención. Y simplemente mostraros cuando entramos a través de la sede electrónica del portal web de la agencia tributaria, como interesante o importantísimo remarcar cuál es la fecha de consulta, que sería la fecha de admisión del DUA, fecha de admisión, el código de nomenclatura combinada y aquí ya con el sistema de guiones entraríamos a desagregar, esto ya lo veremos en el taller, cuál sería la clasificación, lo cual entrando al resumen de medidas aplicables, indicando siempre el área geográfica, nos identificaría la medida a la cual queda sujeta esta mercancía. Medida que podrá ser, pues como hemos hablado, el arancel aplicable, la medida TARI, que en este caso, por ejemplo, la 410 veterinario, control veterinario, si está sujeto a cualquier otro control de la importación o a la exportación, siempre nos identificará en qué régimen estamos, importación, exportación, depósito aduanero, tránsito, en cualquier caso, la importancia, por tanto, de otro elemento determinante de la deuda aduanera de vincular la mercancía al régimen correcto, porque en función de a qué régimen lo vincule y de la clasificación arancelaria está sujeta a unas medidas arancelarias o a unas condiciones u otras, y además nos permite la clasificación arancelaria llevarnos a estas condiciones o remisiones a las cuales queda sujeta la mercancía. Por ejemplo, en este caso, en remisiones nos lleva a una remisión concreta que nos dice que en función de determinados artículos de un reglamento de la Comisión, determinados animales destinados a fines científicos y otras muestras para diagnóstico quedan eximidos de controles. Por lo tanto, será la clasificación la que nos lleve a la medida aplicable y además que nos enlace a cualquier condición o remisión que nos puede eximir o exigir de determinada medida adicional o eximir de controles y, por lo tanto,
para ello nos obliga a presentar unos códigos concretos que tendremos que declarar en la declaración aduanera, declaraciones responsables u otros documentos acreditativos que permitan acogerse a esta condición o a esta remisión. Por tanto, es muy importante conocer la clasificación en este sentido. Otra herramienta de que disponemos dentro del portal web, a ver si me permite saltar a la pantalla. Vamos a entrar a otra herramienta de que disponemos. Dentro de la normativa aduanera, que ahora veremos cómo podemos acceder aquí de forma sencilla, se ha clasificado, y esto es bastante reciente, actualmente las notas informativas, todos conocemos cómo el Departamento de Aduanas emite notas informativas al exterior, a los operadores económicos, para que conozcan de alguna manera la aplicación de determinadas medidas o determinadas actualizaciones normativas o criterios que se ponen de manifiesto desde el Departamento de Aduanas para facilitar a los operadores económicos a presentar declaraciones o a cualquier trámite aduanero en general. Entonces, en este caso, estas notas informativas recientemente se han agrupado por secciones, por bloques temáticos. Por lo tanto, dentro del bloque 9 de medidas TARIC, se han agrupado todas las notas informativas de gestión aduanera o bien emitidas por parte de la directora del Departamento de Aduanas que están relacionadas con política comercial o con clasificación arancelaria en general. Por ejemplo, las últimas, las cuales también la aduana remite al exterior, pues exigidas a medidas de política comercial en materia de Rusia, productos químicos, en fin. Notas informativas en cuanto a derechos antidumping aplicables. En este caso, fijaos cómo del año 23 ya se han agrupado todas las notas informativas en materia de política comercial a las cuales tenemos acceso a través de este banner. A este banner podríamos acceder, si nos volvemos al inicio, a través de normativa o bien, deuda aduanera, clasificación arancelaria, normativa TARIC. ¿Vale? Aquí en normativa TARIC tendríamos toda la normativa aplicable, tanto en material de defensa de doble uso, particulares, política agrícola común, precursores, propiedad intelectual, en fin, toda la normativa aplicable y además tendríamos acceso a las notas informativas. ¿De acuerdo? Pero además, yo quería enseñaros en herramientas de ayudas, cómo aquí nos lleva directamente a las notas informativas. ¿De acuerdo? Aquí nos llevaría directamente a las notas informativas. Y ya voy a tener que... Tengo 5 minutos. Para hablaros de algo muy interesante que serían las consultas vinculantes, las cuales pues os sugerimos en muchas ocasiones que utilicemos las consultas vinculantes, la información arancelaria vinculante, las cuales serán vinculantes en materia de clasificación. Conocéis ya las consultas vinculantes en materia de origen, en este caso es muy interesante en materia de clasificación. Para todos aquellos operadores que importan de forma recurrente, habitual, determinadas partidas, entre comillas, vamos a llamarles conflictivas. Es muy interesante que se formule la consulta por parte del importador para esta mercancía en concreta, de un proveedor en concreto, ¿vale? De forma que esa vinculación, porque como sabéis, la consulta vinculante para las autoridades aduaneras había vinculante respecto del titular de la decisión y para una mercancía en concreto. Y para el titular de la decisión, pues respecto de las autoridades aduaneras para las fechas, desde la fecha en la que se reciba, ¿de acuerdo?
sería para mercancía concreta, para importador concreto y desde el proveedor o desde el proveedor concreto, específico para el que se formula la consulta. Es muy importante en este caso la vinculación. Esto no significa que otras consultas nos sirvan de apoyo para clasificación o nos ayuden a tomar una decisión en un momento determinado, pero no resultaría vinculante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las consultas tendrían una validez de 3 años y se tendrían que renovar. Cabe la posibilidad de revocar estas consultas. Y además es muy interesante a la hora de formular la consulta que se formule de forma correcta. Por eso siempre animamos a que en el momento en el que se solicite la consulta se incorpore la documentación muy exhaustiva, incluso una muestra de la mercancía en concreto. Y además también, en su caso, cómo vendría esa mercancía importada. Porque tenemos en muchas ocasiones que hay problemas en cuanto a la clasificación en función de cómo venga envasada, cómo venga agrupada esa mercancía, si forma parte de un kit, no forma parte de un kit, muchos operadores afectados por estas circunstancias. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos en que se emite una consulta vinculante para una mercancía en concreto y cuando posteriormente se revisa físicamente esta mercancía, ¿qué nos ocurre? Que no se adecua a los resultados de la consulta y nos dice el operador, es que tengo una consulta, entonces nosotros requerimos de nuevo al departamento de aduanas y le decimos, mire, se ha emitido una consulta vinculante para esta mercancía, pero hecha el reconocimiento físico no se adecua con la descripción de la consulta en sí, ¿de acuerdo? De la información que se ha emitido en sí. Por lo tanto, aquí ya se procede a llevar a cabo una revisión y, en su caso, una revocación de esta información arancelaria vinculante, de esta consulta. Por lo tanto, es muy interesante que en el momento en el que se da de alta el formulario de solicitud a través del portal web de la agencia tributaria, del banner que hemos visto, hay dentro de las gestiones alta del formulario, además se pone a disposición un PDF de instrucciones de cómo puede solicitarse esta IAV y, por otra parte, una guía de la comisión en el portal de ayuda de acceso a la información arancelaria vinculante. ¿Qué nos proporciona esta consulta vinculante? Sobre todo, seguridad jurídica. Yo, perdóname la expresión, soy muy fan de las IAVs, es decir, creo que una buena consulta solicitada, una buena consulta formulada al operador le da tranquilidad, le da seguridad jurídica y, en su caso, si deja de estar en vigor, pues solicitar la renovación. Muchas veces la mercancía está en constante evolución, por lo tanto tenemos que estar en constante solicitud de información arancelaria vinculante. El laboratorio central, en su caso, analiza la mercancía para poder emitir la consulta correctamente. Entonces, en cualquier caso, podría ser aceptada, nos vincularía a ambos, tanto al importador como a las autoridades aduaneras, y nos permitiría determinar claramente cuáles son los derechos de aduana, tener certeza, las medidas de política comercial aplicables a esta mercancía y, como os comentaba, yo creo que la palabra es esa tranquilidad y seguridad jurídica. Ahora mismo llevamos meses con clasificaciones muy complicadas, que estamos teniendo que requerir muchísima colaboración del Laboratorio Central de Químicos y expertos en clasificación para mercancía que está sujeta a medidas de política comercial muy difíciles de analizar y muy complejo a nivel internacional. Entonces, yo creo que aquí estamos siendo muy exigentes y lo conocéis todos los afectados. Entonces, estamos instando a que se formulen estas consultas. Ya, si queréis, perdonadme que os tutee para concluir, nos volvemos a la página web de la sede electrónica. Yo os animo de verdad a que hagamos uso de ella, a que trasteemos mucho en la aplicación. Tenemos muchas herramientas en materia de información arancelaria vinculante, pues tendríamos la posibilidad de dar de alta el formulario, como bien he comentado, las instrucciones de ayuda y todos los accesos a preguntas frecuentes en materia de IAV, preguntas frecuentes en materia de TARIC, el informa que se extiende a nivel general para todas cuestiones en materia aduanera y también unas guías de la Unión Europea en cuanto a directrices para el proceso de información en materia de información arancelaria vinculante, las cuales resultan muy útiles. Bueno, creo que con esto he hecho un repaso muy breve a
pues bueno, a la aplicación, al portal web del cual soy muy defensora, toda la información y asistencia que disponemos en materia de tanto de clasificación como en materia arancelaria en general. Os animo también a que participéis en los webinars que va a haber en materia de administración digital, porque de verdad que es una herramienta que creo que tenemos que conocer, y me sorprende cuando vamos a las ponencias y a los talleres cómo los operadores o empresas todavía no conocen o no han hecho uso de estas herramientas. Y entonces, bueno, por mi parte agradeceros que estemos un ratito de esta mañana aquí gracias a la Cámara de Comercio, y por supuesto, como siempre, a disposición para lo que necesitéis. Y bueno, por mi parte, Marta, si os puedo ayudar en alguna cuestión, pues queda a vuestra disposición. Perfecto, María José. Pues muchísimas gracias porque has dado una ponencia súper clara. No solo nos trasladabas la importancia de una correcta clasificación, sino también todas las herramientas que la Administración pone a disposición, y la parte de la información arancelaria vinculante también se trabaja mucho desde aquí. Desde Cámara, también intentamos asesorar a las empresas, y cuando ya vemos que es más complejo y que hay más conflictividad, pues sí que nos derivamos hasta allí. Quiero mencionar, hay muchas consultas. El buzón, entre las preguntas que lanzabas, tengo como 40 así, te vemos perfectamente, sí, va todo bien, pero sí que es cierto que hay muchas consultas específicas sobre partidas arancelarias. Vale. Entonces, si os parece bien, como son muy detalladas, son personales, como nosotros al finalizar la sesión vamos a trasladar las ponencias y la grabación, ¿te parece que nos trasladen la consulta y sobre ellas trabajamos? Vale, sí, si son partidas muy específicas, bueno, Sí. lo vemos. Empresas, ¿cómo es el código arancelario de aceites prensados? Vale. ¿Cuál es el código de pinturas? Vale. Nosotros es una labor más de, pues bueno, yo creo que ahí sería interesante que a través del portal, pues en la consulta TARIC nos permite describir la mercancía. Entonces yo creo que podríamos hacer una primera consulta a través de las herramientas de que disponemos, indicando la descripción de la mercancía en concreto, lo cual nos va a ayudar a trastear un poco la aplicación y a encontrar, ¿no?, esta partida, y a partir de ahí, en cualquier caso, para poder clasificar necesitaríamos no solo una descripción genérica, sino tendríamos que entrar a más detalle. Entonces ahí, pues bueno, son consultas muy concretas que tendríamos que analizarlo. Hay muchas más, no te creas que solo esas. Hay otras que tienen dudas sobre si es una u otra. Entonces os invito a que una vez finalizada la sesión de hoy, en cuanto tengamos la documentación, María José, la pasaremos, tu ponencia. Sí. La podremos enviar. Pues os la enviaríamos junto con la grabación de la sesión de hoy, que también se está haciendo, que también me lo habéis preguntado muchos. Y sin más, yo creo que podemos finalizar. Agradecerte, vamos en hora, con lo cual está todo muy en orden. Agradecerte tu tiempo. Sé que organizar la agenda es un poquito complicado, pero agradecerte el ratito que has podido compartir con nosotros y el ratito que vamos a compartir un poquito más en profundidad el lunes 27. Os invito también a que los que queráis seguir profundizando en tema de clasificación, de herramientas, de cómo procedimentar, os invito a que os inscribáis. Lo vamos a publicar en breve, así que antes de que se publique lo lanzaremos a los inscritos a la sesión de hoy, y sí que os invitamos que si tenéis interés, estos son más reducidos. Os invito también a seguir el portal internacional, ahí está toda nuestra agenda. Tenemos un ciclo de webinars que está en constante movimiento y estamos haciendo muchísimos en temas de aduanas, de marketing, de jurídico. Y sin más, yo creo que con todo esto agradeceros enormemente vuestra asistencia y seguimos trabajando por parte de Cámara Valencia. Un saludo. Gracias. Hasta luego, María José. Hasta luego, adiós.